La Real Sociedad afronta un nuevo proyecto, una nueva temporada de la mano de Eric Bretos en la dirección deportiva y de Sergio Francisco en el puesto de entrenador, pero hoy vamos a jugar a ser ellos y a hacer la reconstrucción de la Real Sociedad 25-26. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos rinconeros, a todos churín que estáis viendo este vídeo. Hoy venimos a hacer la reconstrucción 25-26 de la Real Sociedad de Fútbol, del nuevo proyecto, del nuevo equipo, de la nueva temporada del conjunto Txuri-Urdin. Es un vídeo que siempre gusta mucho a la gente en YouTube. Yo no lo he hecho muchas veces porque suele ser más de jugar a ser adivino que otras cosas, pero este año me parece que habiendo nuevo proyecto y que habiendo tantos jugadores tiene su sentido. Y después de pensar mucho, darle vueltas, haciéndolo porque no me salían los números, pues me he decidido hacerlo. Tengo más o menos una idea, pero tengo que avanzar varias cosas. La primera, no tengo claro ni yo si es la idea ideal, digamos, la que he cogido. O sea, hay cosas que quizá haría que no hago en esta reconstrucción porque no me dan los números, y otras cosas que no haría probablemente, pero que viendo alguna cosa que puede pasar, pues que lo termino haciendo. Y tres, que no creo que sean cuestiones definitivas. O sea, va a depender mucho de la idea que tenga de jugar Sergio. Por tanto, quién tenga más sitio o encaje mejor en esa idea y quién se quede un poco más atrás y vaya a terminar saliendo. Es un poco jugar a ser adivino, como he dicho antes, pero con tantos jugadores me parece importante. Tengo que tener también en cuenta que hay varios jugadores cuyo futuro es una incógnita total, que los fichajes que se hagan o que voy a hacer yo para este equipo, pues en algunas cosas quizás sean imposibles por salario, por situación en su club, por lo que sea, pero me parece el perfil ideal. Y que, sobre todo, la Real no juega a Europa y por tanto la plantilla no puede ser tan amplia. Y, punto número 2, el San se ha subido a segunda y cambia muchas cosas a la hora de planificar cosas que en otros casos, por ejemplo, yo hubiera hecho, como subir a varios jugadores más del filial al primer equipo. Pero como ha subido al San segunda y como creo que no va a pasar de ninguna manera, pues lo voy a dejar a la mayoría en el filial. Entonces, vamos a hacer primero el repaso a lo que hay. ¿Qué me salen? 28 jugadores más los posibles del Sanse, pero esos van aparte. Digamos que son 28 jugadores entre los que había, no se han ido y los que han vuelto. Es decir, se han ido ya Maguna Zelaya, Zubimendi y Aguerd, 3 jugadores de la primera plantilla, y han vuelto al equipo Karrikaburu, Carlos Fernández, Sadik, Urco y Gorrochategui, porque David no lo cuento como jugador del Sanse. De hecho, la Real ni siquiera lo contó para hacer la pretemporada ni nada, así que entiendo que o es que se va a ir directamente o que va a formar parte del Sanse. Entonces, tenemos ahora mismo 28 jugadores que son, en portería, Remiro y Marrero. Vamos a dejar de contar a los del Sanse porque son tercer portero y demás, y luego si eso ya habría que tenerlos en cuenta, pero ahí lo dejo. Lateral derecho, Odriozola, Traoré y Aramburu. Lateral izquierdo, Ayen y Javi López. Centrales, John Martín, Aritz, Pacheco y Zubeldia. Pivotes, Urco y Gorrochategui. Interiores, Zakarian, Olasagasti, Turrientes, Bryce, Suchic y Marín. Extremos, Cubo, Becker, Sergio Gómez y Barrenechea. Y delanteros, Oyarzábal, Óscarson, Karrikaburu, Sadik y Carlos Fernández. Es decir, hay dos posiciones muy claras que hay overbooking, que son los delanteros y los interiores, muy claras. Y hay otras posiciones que están bien dobladas o incluso con algún exceso, alguna falta, veremos. Pero esos son los 28 que hay. Entonces, vamos a ir primero con las bajas, luego con los fichajes, luego con los ascensos del filial y por qué. Os diré luego la plantilla final que queda y un 11 posible y algunas cosas que me hubiese gustado hacer o que he tenido dudas de hacer y no he hecho. Bien, perfecto. Vamos a ir con las bajas, que las voy a dividir en definitivas y cedidos. Empezamos con las definitivas, que también hay buscadas y sin buscar. En las buscadas, Maguna Zelaya, que ya se ha ido. También descartaría, evidentemente, a Carlos Fernández y Sadik, que creo que su etapa en la Real está más que terminada y que de hecho lo tienen muy claro en el club, y yo creo que ellos también quieren salir y saldrán de una manera u otra.
Y también voy a descartar o buscar una salida definitiva a Odriozola, que también creo que su etapa está finalizada y que ambas partes lo saben. Ola Sagasti y Becker. Estos dos últimos, quizá más polémicos, puede ser, a algunos se le puede querer quedar. Sabéis que yo he defendido mucho a Becker en una Real de mínimos, pero siendo optimista y creyendo que la Real de Sergio va a ser mejor, va a ser de otra manera, pues creo que se puede prescindir de un jugador que ha tenido problemas físicos, que tampoco ha explotado a jugar, que tiene una edad, que solo le queda un año de contrato y que se tiene mercado, yo creo, y que se puede intentar traer algo mejor. Entonces buscaría la salida de Becker. En el caso de la Sagasti, pues punto número uno, y sobre todo que creo que no tiene sitio porque hay muchísimos jugadores en el centro del campo que todos son mejores que él. En segundo lugar, que creo que en cuanto a potencial es el que menos tiene de todos, o sea, creo que su techo, pues si no lo ha tocado, lo está casi tocando. Y tercero, que creo que es un futbolista que se queda algo corto para una Real europea o que quiera ser de europea, ¿no? Se me queda algo corto, hay que decir que ha cumplido, que hay que agradecerle el trabajo hecho. Tiene una renovación reciente que yo no entendí en su momento y os lo expliqué, pero que ha sido así. Y yo creo que incluso la Real, lo hablo sin información, pero incluso le podría proponer bajar al Sanse a ayudar o salir cedido. Veremos qué ocurre. Pero bueno, para mí es definitivo porque su etapa en el primer equipo ha terminado y yo creo que lo mejor es encontrar una salida definitiva del primer equipo. Que se le busca un año en el Sanse para ayudar al filial en segunda, porque no encuentra nada en primera como cedido. Bueno, no lo sé, pero eso yo creo que es así. Y luego las de sin buscar, que una es Zubimendi, que ya ha sido, que lo ha pagado el Arsenal 70 millones que pagará a plazos a la Real Sociedad, haciendo un agujero enorme en el centro del campo de la Real, una estrella. Aguerd, que se vuelve a su club y probablemente la Real tendría algún interés, aunque para mí su 2025 ha sido muy decepcionante, pero como era una cesión, tampoco tenías demasiado que decir. Y la tercera, y más polémica, es Bryce o Sučić. Y aquí es el único O que voy a poner en la plantilla porque, por un lado, creo que Bryce va a salir de la Real, creo. Yo no le daría salida a Bryce de la Real, pero porque creo que en un año mediocre suyo ha generado 13 goles, 8 goles, 5 asistencias, que eso es muy difícil de encontrar en la plantilla actual de la Real. Creo que es un jugador con mucho talento, que se le puede sacar todavía mucho partido, por el que tampoco es que vayas a sacar una millonada, habiendo tú ya pagado una millonada por él. Entonces, yo no le daría salida, pero no sé, empieza las informaciones que hay por detrás, lo que se habla entre bastidores es que las dos partes podrían llegar a un entendimiento de querer salir. Veremos, a mí me cuadra que tenga que salir uno porque no hay sitio para todos, entonces para mí lo pongo ahí Bryce, pese a que a mí no me gustaría tanto, pero si se llega a un acuerdo por todos, es por el que más dinero se saca, él también quiere salir, pues bueno, podría ser una buena opción. Y pongo Sučić porque como los que veis el rincón, los que habéis visto toda la trayectoria, habéis visto que no me ha gustado su temporada, pese a que por momentos sí encontró su punto y le di, de hecho, 7 MVPs, creo, del Rinconazo de Oro, también en una Real muy baja. Creo que ha tenido ya varias polémicas, la última la del famoso concierto de un nazi en Croacia, que, bueno, salió una noticia en el Diario Vasco, etcétera. Sus declaraciones en una entrevista en el Diario Vasco también considerando a la Real como un club pasajero o medio de trampolín para irse. Su fútbol no me ha entusiasmado. Evidentemente tiene hechuras de ser un gran jugador, esto es así. Pero creo que con la edad que tiene, con lo que puede valer, con, no sé, su actitud también, que me parece desde fuera, su fría actitud, a mí personalmente me ha cansado un poco. Entonces, yo tendría clarísimo que entre uno y otro me desharía de Sučić, seguro. Otro punto que me parece importante en esta decisión es que se le fichó supuestamente para sustituir a Merino, sin ser nada parecido a Merino, pero en absoluto. Es más media punta, por tanto genera otro overbooking esta temporada, donde parece que se está buscando un jugador en la posición de Merino. Entonces, yo uno de los dos lo sacaría. Seguro, definitivamente, evidentemente, porque sería un traspaso. Vosotros veréis, me dejáis en comentarios qué opináis, si a uno de los dos lo sacaríais, si os quedaríais a los dos. A mí me parece complicado que se queden los dos, muy complicado, viendo lo que hay. Y luego os explicaré alguna cosa más de por qué estos dos son los que sacaría, pero me parece que hay jugadores. Estas serían las salidas definitivas. Y luego voy a hacer un cedido de esta plantilla, que podrían llegar a ser 2 en enero, si no hay minutos para muchos, etcétera. Pero por ahora, como creo, y luego veréis
que se va a fichar un centrocampista de base, es decir, de ser un 4, un 5 o un 8. Veo que hay un jugador que no va a tener otra vez protagonismo y creo que no se puede permitir la Real que este jugador esté otro año sin jugar mucho. Y entonces yo cedería a Beñat Turrientes. Muy a mi pesar, porque me parece un jugador descomunal al que se le puede sacar mucho partido. No puede estar otro año en el banquillo este chico. Tiene que jugar y tiene nivel para primera. Probablemente tenga interés de algunos equipos. Si en la Real no va a jugar, recordemos que la Real no tiene Europa, que no hace falta la rotación como si juegan los mismos 11 todas las semanas, porque el fútbol es así. Hay mucho jugador, va a venir otro. Las salidas de Bryce Suchich las estoy poniendo yo, pero a lo mejor no salen. Hay un overbooking tremendo. Marín se ganó el sitio de la temporada pasada, por ejemplo, por delante de él. O sea, hay muchos jugadores. Yo le daría salida como cedido para que juegue. Entonces, estas son mis salidas, que serían Maguna Zelaya, Carlos, Sadik, Ola Sagasti, Becker, Odriozola, Zubimendi, Aguerd, Bryce o Suchich y Turrientes. He pensado alguna más, que luego diré al final, en otras posiciones, en la portería incluso, en el lateral, bueno, pero me quedo con estas. Entonces, para reforzar la plantilla, además de encontrar un mejor rendimiento de estos jugadores de Sergio, que es una de sus principales funciones, que algunos jugadores den su rendimiento real o incluso que lo mejoren, pues siempre hay que hacer algún fichaje que refuerce la plantilla y que sea de verdad. Ahora mismo en el primer equipo están sonando dos con mucha fuerza, que son Igor Julio, central zurdo brasileño, y Eki Fernández, centrocampista argentino del Alcatzia. Entonces, yo de esos dos solo haría el de Eki, y porque parece que es un buen jugador, parece que está muy hecho, o sea, es inevitable, entonces sería un poco tonto no tenerlo en cuenta. Entonces, el centrocampista que ficharía sería Eki, para mí. En este caso, porque en la realidad también se acerca, va a ser un fichaje muy caro, probablemente el más caro de la historia o cerca. Estaría bien quitar esa etiqueta de Sadik, porque no nos da muy buena fama que el fichaje más caro de la historia sea Sadik, y mejor que lo sea Eki. Pero bueno, ese sería Eki, el fichaje del centro del campo. Yo no ficharía a Igor Julio y no ficharía a ningún defensa. Ojo a lo que digo, creo que es el año para que den el salto y jueguen, por lo menos al principio, que ganen confianza, que ganen juego con Sergio Francisco, que ha sido capaz Sergio de convertir en muy sólida en una pareja de centrales que no apuntaba a ser la titular en segunda con Peru y Beitia. Puede hacerlo también con Zubeldia, con John Martín, con Pacheco y con Aritz, que me parecen sobradamente preparados para estar en un equipo que no va a jugar Europa League. Para mí tendría que jugar mucho John Martín, Zubeldia también, Pacheco ahí y Aritz ahí. O sea, yo no ficharía un central, salvo que salga un chollazo de un gran jugador, algo así. Pero no ficharía. Y donde sí ficharía, como habéis podido observar, es la salida a gente de ataque. Lo que sí ficharía sería un extremo goleador y rápido. Y el nombre o el perfil de jugador que se me ha venido a la cabeza y por el que sí invertiría un dinero es Dodi Lukebakio, el jugador del Sevilla que ha sido un crack esta temporada en la liga, que tiene mucho fútbol, que tiene gol, que tiene velocidad, que tiene capacidad de jugar al espacio, que puede recibir al pie y regatear, que dispara desde lejos, que llega al área, carga el área cuando centran desde el otro lado, que tiene muchas cosas, jugar a la contra, muchísimas cosas que pueden aportar a la Real y ser ese Becker de un nivel superior y por el que sí se puede invertir. ¿Que se pisa con Cubo? No tiene por qué. Puede jugar en el otro lado, Cubo puede jugar por dentro, Lukaku puede jugar incluso en una doble punta. Me parece ese el perfil. Se me ha ocurrido Lukaku, pero podría haber probablemente otros jugadores en el mercado de ese estilo que pudieran encajar. Incluso otro parecido, pero de la otra banda. Bueno, lo que queráis. Pero ese tipo de jugador sería para mí el otro fichaje a hacer en la Real. Más que un delantero en sí, que para mí es Óscarson el delantero que tiene que ser. Junto con Oyarzabal y Caricaburu, evidentemente. Que ya habéis visto que no salía Caricaburu, por tanto intuís que me lo quedo en la plantilla. Entonces, estos serían los dos fichajes, Eki y Lukebakio o algo similar. Vamos con los ascensos de jugadores del filial, que ya os digo que probablemente en mi idea serían más, y por las salidas hubieran sido más también, pero como el Sanse ha subido a segunda, creo que es imposible, entonces me parece tontería hacer ahora que suban 5 del Sanse, porque ni va a pasar, ni tiene ninguna opción, y encima perjudicarían bastante al Sanse en segunda, que es secundario, evidentemente, pero no creo que vaya a pasar. Entonces, se quedarían casi todos en el Sanse, los Balda, los Fraga, Arana, Rupérez y todos. Y el único que subiría para mí es Goti, que es información que ya hemos publicado en Mundo Deportivo, que va a subir al primer equipo a todos los efectos.
Y Mariez Currena sin ficha del primer equipo y jugando abajo cuando haga falta, pero estando ahí cerca del primer equipo porque creo que puede aportar. Entonces, subiría Gotti y Mariez Currena estaría cerca. También los Rupert, Beitia, los que hagan falta, que tengan edad posible para subir. Porque claro, Balda, Miquel Rodríguez, Arana y alguno más no pueden subir al Sanse de manera intercalada durante la temporada. O suben y tienen ficha o se quedan abajo. Entonces, para que lo sepáis. Y dicho esto, se me quedaría una plantilla final de 23 jugadores más otro. Es decir, 24 en total, más los posibles potrillos que puedan estar cerca. Que me parecen incluso muchos, pero os voy a explicar por qué me he quedado con 24 al final y no menos. Que es que un jugador no puedo confiar en él físicamente y tampoco creo que una salida con esa condición física le vaya a beneficiar. Entonces me lo quedo y si luego puede aportar bien y si no, pues ya tienes la plantilla sin pensar en él. Entonces, la portería para mí sería formada por Remiro y Marrero, con la aportación de Fraga, Arana, bueno, Arana ya no puede, Fraga, Lander o Sagasti, que sería el siguiente, o quien sea como tercer portero, pero Remiro y Marrero. Laterales de hecho serían Traoré y Aramburu, con Rupérez de apoyo si hiciese falta. Laterales izquierdos, Javi López y Ayen, se mantendría la misma pareja. Centrales, Pacheco, Zubeldia, John Martín y Aritz, con la aportación de Beitia si hiciese falta. Pivotes, Urco y Gorrochategui. Interiores, Marín, el fichaje, que sería X. Suchicho Bryce, el que se quede. Gotti. Y el extra, que sería Zakarian, que no podemos confiar en él físicamente, que ya se ha lesionado otra vez en pretemporada, que el año pasado jugó 78 minutos en 14 meses y que tiene mucho talento, puede aportar mucho a la Real, pero no puedes hacer una plantilla pensando en él como una pieza y dejar a otra fuera porque luego no está él y te quedas sin nada. Entonces, me lo dejo como extra. Y además tengo que mencionar que con todas las salidas que he hecho, para mí, uno que tiene que jugar mucho más por dentro que por fuera es Sergio Gómez. Le reubico prácticamente, pudiendo jugar por fuera también, pero le reubico casi totalmente a Sergio para que pueda jugar por dentro. Que también podría jugar como lateral para Sergio, que han sido muy importantes y quizá como lateral encaja más el perfil de Sergio ese que hemos visto de lateral que no los que tenemos, pero bueno, ahí lo dejo. En los extremos tendríamos a Cubo, a Luque Bacchio, o a ese extremo rápido goleador que se pueda fichar, Barrene y el apoyo tanto de Sergio como de Oyarzábal, que yo también creo que va a jugar en banda mucho esta temporada, si hiciese falta. Y arriba tendríamos al propio Oyarzábal, a Óscarson y a Carricaburu con el apoyo de Mariez Currena. Entonces, un 11 tipo posible, que no tiene por qué serlo, y que probablemente igual me preguntas en noviembre y diría otro, pero sería Remiro, Traoré, John Martín, Zubeldia, Javi López, para equilibrar un poco los laterales, un jugador con pie como Traoré, con uno más defensivo que pueda aportar y que tiene que dar el salto este año como Javi López, Gorrochategui, Eki y Suchicho Bryce, el que se quede, Cubo, Óscarson, Oyarzábal, por ejemplo, o Luque Bacchio, Cubo, Oyarzábal o quien sea. Ese sería un 11 tipo posible en esta reconstrucción. Para cerrar el vídeo os voy a decir dudas o cosas que también se me han venido a la cabeza que podría hacer, que me he quedado con ganas, que al final he decidido que no, etc. Una sería dar salida a un portero. Me explico. No me parece ninguna locura que hubiese cambio de roles en la portería. La más extrema sería que saliera Remiro por una buena oferta y que se convirtiera en el portero titular Marrero, algo que me parece raro. Es decir, me parecería raro que la Real no fichase un portero si sale Remiro, pero bueno, esa podría ser. Otra más factible me parecería que saliera Marrero. ¿Por qué? Porque esta temporada la Real Sociedad va a jugar Liga y Copa. No sabemos qué idea tiene Sergio Francisco con los porteros, pero el portero suplente normalmente juega poco o nada. Marrero ya lleva años jugando nada en el primer equipo. Le toca jugar, yo creo, para crecer, para dar continuidad a este buen nivel que ha dado esta temporada cuando ha jugado. Entonces no me parecería nada descabellado que saliera un primera, incluso a un segunda, pero ahí ya me cuadraría menos, a jugarlo todo y a venir crecidísimo y que el rol de Marrero lo ocupase Fraga, que ya ha tenido esta temporada la de jugarlo todo y que podría tener un año perfectamente en la élite de suplente en el que poder jugar algo incluso con el primer equipo, pero que jugase menos, estando Arana en el filial con un Landero Sagasti recuperado, etc. No me descuadraría. Evidentemente no me descuadraría subir a los dos laterales potentes del Sanse, Rupérez y Balda. A Balda subirle, porque por edad ya no puede estar entre los dos equipos, y subirle y tener que dar salida o a Ayen o a Javi López. Me parece raro que pase estando el Sanse en segunda, pero no me descuadraría en absoluto.
Y a Rupérez, evidentemente por el nivelazo que ha dado en primera ref, que también suba. Pero Rupérez lo tiene más complicado después de las renovaciones de Traoré, Aramburu y tal. No descarto tampoco que vaya a jugar Rupérez algo en el equipo, porque va a haber lesiones seguro y algo pasará. Tampoco me quedo con ganas de que Mariz Currena esté en el primer equipo. Me parece raro porque es un 2005, el Sanz ha subido a segunda y puede ser una buena oportunidad que esté abajo y subiendo, pero no me descuadra lo que ha dado en el primer equipo para que pueda aportar. Lo que tengo clarísimo es que si llega un central, Igor Julio, etcétera, que ya habéis visto que yo no lo ficharía, pero si llega un central, Pacheco tiene que salir cedido, sí o sí. Otro año de Pacheco como suplentazo, incluso este año podría ser otra vez, como con Imanol, cuarto central o quinto. No tiene ningún sentido. Le has renovado hasta 2030, supuestamente confías en él, en que dé un paso, necesita jugar mucho, necesita equivocarse, necesita aprender, necesita mejorar sus prestaciones, coger experiencia en la élite, y una cesión sería ideal si no va a jugar. Porque recordemos, otra vez, la Real no va a jugar Europa. Por tanto, las oportunidades son reducidas de partidos y de minutos. Más aún para un central o alguien suplente en una posición en la que no haya tantos cambios. Entonces, yo, si llega un central, le daría salida como cedido. Arriba, no descartaría que si pasa la temporada y no juega absolutamente nada, pues tenga que salir otra vez Carricaburu cedido, que para mí tiene que tener una oportunidad sí o sí. Tampoco descartaría que saliera Urco. Si a X se le da un rol más de pivote, que saliera Urco cedido, no lo descartaría, la verdad. Hay más cosas que no descartaría, bueno, pues de ese estilo, ¿no? Evidentemente, Sergio, Óscarson y tal, que han sido fichajes la temporada pasada, pues no van a salir. Pero no lo descartaría todo lo que he dicho como idea de reconstrucción. Entonces, esta es un poco la reconstrucción que he hecho del primer equipo. Creo que es la primera que hago, por tanto, sed benévolos en los comentarios. Ya habéis podido comprobar que algunas cosas no tengo claras, que ya dije en su momento que la plantilla de la Real es complicadísima ahora mismo y que es muy difícil formarla para que sea la plantilla nueva de Sergio sin tomar decisiones drásticas en algunos casos o complicadas, con dudas. Pero dejádmela vosotros en comentarios si queréis la vuestra, la opinión que tenéis de la mía, de algunos temas que he sacado. Y nada, darle un like al vídeo si os ha gustado, una suscripción para seguir creciendo en un verano que vamos como motos, absolutamente. La campanita importante para que os hagáis los vídeos, pasaos por nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.